Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo que te interesa del mundo del espectáculo turco. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy. Prepárense porque les traigo una bomba que honestamente, me dejó con la boca abierta y creo que a ustedes también les va a impactar. Hoy vamos a hablar de una noticia que está dando la vuelta al mundo y que involucra a dos de las figuras más queridas y talentosas de la televisión turca, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, así como lo escuchan. Prepárense para un torbellino de emociones porque vamos a desmenuzar cada detalle de esta noticia que surgió como un rayo en medio de la noche. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este chismecito jugoso, como siempre, quiero invitarlos a que se suscriban al canal. Si son nuevos por aquí, les prometo que no se van a arrepentir. Tenemos contenido nuevo casi todos los días, con las últimas noticias, análisis, entrevistas y todo lo que necesitan saber para estar al día con sus estrellas turcas favoritas. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo constante. No olviden activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Ahora sí, vamos al grano. Hace apenas unas horas, las redes sociales explotaron. Los titulares de las principales revistas de farándula y portales de noticias turcos retumbaban con una sola frase en Can Yaman y Demet Özdemir. El resto de la frase, bueno, eso es lo que vamos a descubrir juntos. La verdad es que al principio pensé que era una broma, un rumor más de los tantos que circulan por internet, pero la cantidad de fuentes que confirmaban la noticia me hizo darme cuenta de que esto era real. La noticia, en pocas palabras, es que Can Yaman y Demet Özdemir están trabajando juntos en un nuevo proyecto. Sí. Después de años de espera, de rumores, de especulaciones, los dos actores que nos robaron el corazón con su química inigualable en Erkenci volverán a compartir pantalla. Imagínense la emoción. Ahora sé lo que están pensando, pero cuéntanos los detalles. ¿De qué se trata el proyecto? ¿Cuándo se estrena? ¿Qué tan grande es el papel de cada uno? Tranquilos, que no voy a dejarlos con la miel en los labios. Les voy a contar todo lo que sé hasta ahora, aunque debo advertirles que la información aún es limitada y hay muchos detalles que se mantienen en secreto. Según las fuentes que he consultado, este nuevo proyecto no es una serie de televisión, como muchos esperábamos. Se trata de una película. Sí, una película que promete ser una comedia romántica al estilo de Erkenci, pero con una historia completamente nueva. Al parecer, los productores quieren aprovechar la nostalgia y el cariño que el público le tiene a la pareja Can Demet, pero sin repetir la fórmula original. Y ojo aquí. Que esto es clave. No quieren simplemente replicar lo que ya funcionó, sino reinventarlo para que sea fresco y atractivo para el público actual. La película, cuyo título aún no ha sido revelado, estará dirigida por un reconocido director turco que ha trabajado en varias comedias románticas exitosas. El nombre del director también se mantiene en secreto, pero se rumorea que es alguien con un estilo visual muy particular y con una gran habilidad para dirigir actores. Esto obviamente aumenta las expectativas, porque sabemos que la dirección es fundamental para el éxito de una película. El guión, por lo que se sabe, está siendo escrito por un equipo de guionistas experimentados que han trabajado en algunas de las series más populares de Turquía. Así que por lo menos en el papel, el proyecto tiene muy buena pinta. Tienen un equipo de lujo detrás, y eso siempre es una buena señal. En cuanto a la trama, la información es muy escasa. Se rumorea que la película contará la historia de dos personas completamente diferentes que se ven obligadas a trabajar juntas en un proyecto y que, a pesar de sus diferencias, terminan enamorándose. Suena cliché, lo sé, pero con Can y Demet como protagonistas, estoy segura de que le darán un toque especial y único a la historia. Pensemos en la química que tienen, en la forma en que se complementan en pantalla. Incluso una trama que parezca predecible puede transformarse en algo mágico con su talento. Pero vamos a especular un poquito, ¿les parece? Podríamos imaginar que Can interpreta a un arquitecto exitoso y un poco arrogante que se ve obligado a colaborar con Demet, una diseñadora de interiores bohemia y despreocupada. O quizás Can es un chef famoso con un restaurante de alta cocina y Demet es una crítica gastronómica implacable. Las posibilidades son infinitas. Lo importante es que haya chispas, que haya tensión, que haya momentos divertidos y por supuesto mucho romance. Lo que sí se sabe con certeza es que la película se rodará en Estambul y que la producción comenzará en las próximas semanas. Se espera que el estreno sea a finales de este año o a principios del próximo.
Así que a cruzar los dedos para que todo salga bien y podamos disfrutar de esta película lo antes posible. Ya estoy contando los días. Ahora hablemos de lo que realmente nos interesa, ¿cómo se sienten Khan y Demet con respecto a este nuevo proyecto? Bueno, hasta el momento ninguno de los dos ha hecho declaraciones oficiales al respecto. Sin embargo, fuentes cercanas a los actores aseguran que están muy emocionados y entusiasmados con la idea de volver a trabajar juntos. Y esto es importante porque cuando los actores están comprometidos con el proyecto, se nota en el resultado final. Recordemos que a pesar de que su relación personal terminó hace algunos años, Khan y Demet siempre han mantenido una buena relación profesional. Nunca han negado el cariño y el respeto que se tienen el uno al otro, y siempre han expresado su admiración mutua como actores. Y eso es algo que valoramos mucho sus fans. Saber que hay una base de respeto y cariño entre ellos hace que la espera sea aún más emocionante. De hecho, en varias entrevistas, ambos han manifestado su disposición a volver a trabajar juntos en el futuro, siempre y cuando el proyecto sea el adecuado. Y parece que finalmente encontraron ese proyecto que los convenció a ambos. Quizás buscaron algo que les permitiera mostrar una faceta diferente de su talento, algo que los desafiara como actores. Sea lo que sea, estamos felices de que hayan dicho que sí. Para muchos fans, esta noticia es como un sueño hecho realidad. Durante años han esperado y anhelado el reencuentro de Khan y Demet en la pantalla. Han creado fanfics, vídeos y todo tipo de contenido imaginando cómo sería su próximo proyecto juntos. Y ahora, finalmente, ese sueño se está haciendo realidad. Es como si nuestros deseos se hubieran manifestado. Pero también hay algunos fans que se muestran cautelosos. Algunos temen que la película no esté a la altura de las expectativas, que no logre capturar la magia y la química que Khan y Demet tenían en Erkénzicus. Otros temen que la presión mediática y la expectativa del público sean demasiado grandes y afecten negativamente la producción. Y es comprensible, la vara está muy alta. Erkénzicus fue un fenómeno global, y superar eso no será tarea fácil. Y honestamente entiendo esas preocupaciones. Es cierto que Erkénzicus fue una serie muy especial, que marcó a toda una generación y que dejó una huella imborrable en la memoria de los fans. Superar ese éxito no será fácil. Pero también creo que debemos darle una oportunidad a este nuevo proyecto. Debemos confiar en el talento de Khan y Demet, en la experiencia del director y del equipo de guionistas, y en la capacidad de los productores para crear una película que nos haga reír, llorar y suspirar. En lugar de enfocarnos en el miedo al fracaso, deberíamos celebrar la oportunidad de verlos juntos nuevamente y disfrutar del viaje. Al final, lo importante es que Khan y Demet están de vuelta juntos en la pantalla. Y eso, para mí, ya es motivo de celebración. Estoy segura de que nos darán muchas alegrías y que nos harán pasar momentos inolvidables. Pensemos en todas las emociones que nos hicieron sentir con Erkénzicus. Ahora tenemos la oportunidad de revivir esa magia. Ahora, hablando un poco más de Khan y Demet individualmente, ambos han tenido carreras muy exitosas desde que terminó Erkénzicus. Can Yaman se ha convertido en un ícono internacional, protagonizando series en Italia y trabajando en proyectos en todo el mundo. Su carisma y su talento lo han convertido en uno de los actores turcos más populares y solicitados del momento. Su presencia en pantalla es magnética, y su capacidad para conectar con el público es innegable. Demet Özdemir, por su parte, se ha consolidado como una de las actrices más versátiles y talentosas de Turquía. Ha protagonizado varias series de televisión y películas exitosas, demostrando su capacidad para interpretar una amplia variedad de personajes. Su belleza y su encanto la han convertido en una de las actrices más queridas por el público turco. Demet ha demostrado que puede hacer comedia, drama, romance, es una actriz completa. Así que verlos juntos de nuevo es una gran noticia para todos los que admiramos su trabajo y para todos los que amamos el cine y la televisión turca. Es un win-win para todos, para ellos, para nosotros y para la industria del entretenimiento. Pero volviendo a la película, otra pregunta que seguramente se están haciendo es: ¿habrá beso? Uy. Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Bueno, la verdad es que no lo sé. Los productores no han revelado ningún detalle sobre las escenas románticas de la película. Pero sinceramente, ¿qué sería de una comedia romántica con Khan y Demet sin un buen beso? Yo creo que sería un sacrilegio. Sería como ir a una fiesta y que no pongan tu canción favorita.
Así que esperemos que los productores sean conscientes de ello y que nos regalen algunas escenas románticas que nos hagan suspirar. Por favor, que haya beso. Lo necesitamos. No nos pueden dejar con la miel en los labios. Exigimos romance, pasión y química en pantalla. Y bueno, mi gente, eso es todo lo que sé hasta ahora sobre este nuevo proyecto de Can Yaman y de Method Demir. Como les dije, la información aún es limitada, pero les prometo que los mantendré informados de todas las novedades que vayan surgiendo. Estén atentos a mis redes sociales y al canal de YouTube para no perderse ningún detalle. Voy a estar investigando a fondo para traerles toda la información jugosa que pueda. Ahora, para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, la noticia bomba es que Can Yaman y The Method Demir volverán a trabajar juntos en una película. La película será una comedia romántica al estilo de Erkencikus, pero con una historia completamente nueva. La producción comenzará en las próximas semanas y se espera que el estreno sea a finales de este año o a principios del próximo. Ambos actores están muy emocionados y entusiasmados con la idea de volver a trabajar juntos. Y nosotros, los fans, estamos igual de emocionados. Es una locura colectiva. Espero que les haya gustado este vídeo y que hayan disfrutado de la noticia tanto como yo. Me emociona muchísimo compartir estas cosas con ustedes. Gracias por acompañarme una vez más. Son los mejores. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta noticia. ¿Están emocionados de ver a Can y Demet juntos de nuevo? ¿Qué esperan de esta película? ¿Creen que estará a la altura de las expectativas? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber todas sus opiniones. Quiero leerlos a todos. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de esta bomba, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Quiero que seamos cada vez más en esta gran familia. Muchísimas gracias por su apoyo constante. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Chao, chao. Y a soñar con Can y Demet.